roca donde fuerte soy. Entro a Sion, al lugar de mi seguridad, a la roca donde firme estoy, a la roca donde fuerte soy. Creo en ti, creo en ti, creo en ti. Creo en tus promesas, creo en tus promesas. Creo en tus palabras, creo en tus palabras. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti. Creo en lo que dices, lo que dices. Creo en lo que hablas, que hablas. Jesucristo, Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de Dios, piedra preciosa, gran precio, piedra angular, piedra probada, de cimiento estable, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, el que creyere no se apresure. Entro a Sion, al lugar de mi seguridad, a la roca donde firme estoy, a la roca donde fuerte soy. Entro a Sion, al lugar de mi seguridad, a la roca donde firme estoy, a la roca donde fuerte soy. Dile, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti. Creo en tus promesas, creo en tus palabras, creo en tus palabras. Oh Señor, creo en ti, creo en ti, creo en ti. Creo en lo que dices, creo en lo que dices. Creo en lo que hablas, creo en lo que hablas. Jesucristo, Hijo de Dios, Jesucristo, Hijo de piedra preciosa, piedra preciosa, piedra angular, piedra probada, piedra probada, de cimiento estable, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, dijo el Señor, he puesto un fundamento en Sion, un fundamento. La roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré, dijo el Señor, he puesto fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré, dijo el Señor, he puesto fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré, dijo el Señor, he puesto fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré. Jesucristo, Hijo de Dios, piedra preciosa.
las voces, creo en ti, creo en ti. Dile, creo en tus promesas, creo en tus promesas, creo en tus palabras. Dile, creo en ti, creo en ti, creo en ti. Creo en lo que dices, creo en lo que hablas. Creo en ti, creo en ti, creo en ti. Creo en tus promesas, dilo con fe, creo en tus palabras. Creo en ti, creo en ti, creo en ti. Creo en lo que dices, creo en lo que hablas. Amén. Buenos días, hermanos. Es realmente un honor, un privilegio muy grande para mí el poder en esta mañana compartir la palabra con ustedes. En el recorrido que hemos tenido de esta gestión y casi a punto de concluir, hemos visto algunas necesidades, ¿no? Cuando compartíamos en el presbiterio de acá de la iglesia, veíamos algunas necesidades y tal vez algunas cosas las hemos dado por hechas, digamos, por válidas, ¿no? Como por ejemplo el que cada uno está luchando, ¿no? en su vida diaria, pero de la forma correcta, de la forma como el Señor nos enseña. Y en ese sentido el Señor ha puesto un peso específico, digamos, para que yo pueda compartir la palabra que vamos a leer ahora, que está en Efesios, y tienen ustedes en el boletín Efesios 6 del 10 al 20, que habla sobre la armadura de Dios. El título de la prédica sería Precauciones para una vida victoriosa. Bien, empecemos con la lectura de lo que es Efesios 6 del 10 al 20. Dice la palabra así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, pero con denuedo. Hable de él como debo hablar. El escenario es una guerra, ¿no es cierto? Nosotros podemos recordar a principios de año se ha presentado una guerra, ¿no? Y ha empezado una invasión que, bueno, tiene temas geopolíticos a nivel mundial, la invasión de Rusia a Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que es abogado de profesión, padre de familia de 2 hijos, y en la última etapa de su vida era actor, ¿no? Es actor. Y bueno, hecho presidente, tiene que enfrentar este momento crítico para su nación, ¿no? Él como presidente, pero tiene que afrontar.
Y como hemos visto a lo largo de todo este año, pensábamos que no iba a durar mucho, la verdad, ¿no? Porque estamos hablando de Rusia como una potencia frente a un país que es muy pequeño, pero Dios tiene sus formas. Dios está en control de todo aquello, ¿no? Y escapa realmente en algunos momentos a nuestra lógica humana que podamos tener. Y han debido escuchar ustedes también de Alex Hook, un soldado ucraniano que pasaba TikToks, ¿no? Lo podemos ver en YouTube. Ustedes buscan Alex Hook y él pasaba TikToks a su hijita, ¿no? Y ahí se ve un video de él antes de la guerra con su hijita. Pero durante la guerra, él mandaba esos videos en TikToks para animar a su hija y decirle: estoy vivo. Estoy en el frente de batalla, pero estoy vivo, ¿no? Y él no solamente se ponía frente a la cámara, sino bailaba, ¿no? Y diferentes canciones, digamos, para animar la vida de su hija. La responsabilidad de Alex Hook como soldado frente a un evento bélico, poniendo el pecho, digamos, por su nación. Hay diferentes responsabilidades en este caso sobre los conflictos bélicos. También nos hemos enterado a través de las noticias que han habido hombres que estaban huyendo de Ucrania, no querían estar en la guerra. ¿Y qué pasaba? Los agarraban en la frontera y los devolvían, ¿no? A prepararlos para la guerra. ¿Y cuántos hombres han sido devueltos al interior de su país para que defiendan su país? Para que tomen las armas y defiendan. El mensaje es de: si estamos en guerra, aún tú te pongas en el plan de ignorarlo, la guerra está ahí. La guerra está ahí. El enemigo está ahí. ¿Cuál hubiera sido la actitud de, en este caso, Vladimir Putin, si el presidente Zelensky decía: ok, levanto las manos, yo no quiero guerra? Ese país ya pertenecería a parte de lo que es Rusia, ¿no es cierto? Pero no, es responsable. Y la palabra que estamos compartiendo es justamente en ese sentido, de que algunas cosas las damos por hechas, por válidas, y es bueno recordarlas. Yo estoy seguro que tú has escuchado prédicas en referencia a lo que es la armadura de Dios. Hemos escuchado, pero también hemos visto necesidad, porque hay muchos hermanos que nos están visitando o están llegando a la congregación que tal vez no lo han hecho, ¿no? Y es bueno recordar aquello. Entonces, el versículo 6, el 10 del capítulo 6 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Como cantábamos las alabanzas, el poder del Señor. En ese poder tenemos que confiar nosotros, en ese poder debemos movernos. Pero al principio que dice por lo demás, es decir, en el libro de Efesios, lo que vemos es que en el capítulo 1 hay un plan de salvación. En el capítulo 2 de Efesios hay la resurrección espiritual, es una obra de la gracia. En el capítulo 3, los misterios de los propósitos de Dios son revelados a través de Pablo. ¿Cuáles misterios? Por ejemplo, el hecho de que el Señor estaba abriendo, ensanchando sus estacas, ya no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Ese era un misterio que en ese momento no lo sabían, solamente los judíos se consideraban la iglesia, el pueblo de Dios, pero en ese momento es revelado esto. Entonces ahí también en el capítulo 4 habla de la unidad de los creyentes, es decir, ya no hay distinción entre gentiles y judíos. En el capítulo 4 y 5 nos habla del caminar del creyente y lo que es al final la guerra espiritual. Entonces, la porción que estamos revisando no es un tema al azar. El Señor inspira para que este tema sea ok, tenemos vida espiritual, podemos ser unos, podemos caminar con la iglesia, tenemos el poder, pero ¿cómo? ¿Cómo lo haces tú, creyente? Y aquí nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza.
dos elementos que son atributos de Él, ¿sí? De Él. Y esa es una provisión del Señor para su iglesia, porque dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me... la fortaleza viene de el Señor. En 2 Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, los elementos, atributos que son del Señor, eso es lo que nosotros tenemos que ejercer, disfrutar en Él, tomarlo. ¿La batalla ha sido ganada? Sí, el anterior domingo nos compartió Oscar y escuchamos que sí, la batalla ha sido ganada, ¿verdad? Sí, en esa victoria tenemos que pararnos, en esa victoria, en ese poder que ha sido ejercido por el Señor sobre Satanás. Pero hay cosas todavía latentes, como vamos a ver más adelante. Porque nosotros predicamos de un vencedor, es verdad. Mi Señor es vencedor. Muchas alabanzas hablan de aquello. Recordamos lo que ha hecho el Señor en la cruz. Vencedor. Él es un Señor, es un Dios victorioso que se levantó sobre todo y Él está ahora reinando. Vemos cómo Él sigue añadiendo vidas a su iglesia hoy. Él en su reino, en su poder, en su mover, está reinando. ¿Cómo? Y vemos eso a través de las vidas. Por ejemplo, hace 3 sábados hemos tenido la bendición de poder bautizar a nuestros hermanos que se han acercado a Él. Hablo de Gabrielito, hijo de Gabriela, un niño hermoso, que si tú le hablas, tiene una claridad del Evangelio admirable. De Marcelo, Jesús y David, otros hermanos que han tomado esa decisión. Ese es el reino en movimiento. Ese es el reino, ese es el poder del Señor venciendo los corazones. Pero es verdad que mientras estamos en la tierra de paso, reitero, mientras estamos en la tierra de paso, somos espíritus de paso en este mundo, enfrentaremos con regularidad batallas como la tentación, ¿no es cierto? Y revisaba la escritura en la parte de comentarios de la Biblia de estudio de Robert Charles Sproul, y señala y dice, las fuerzas de las tinieblas están vencidas, ¿verdad? Pero aún no son inofensivas. Y es verdad. ¿El Señor ha vencido? Sí, pero ahí está el enemigo. La palabra nos hace referencia de él. El príncipe de este mundo, ¿no es cierto? Está ahí con sus demonios y está atacándonos. Y esta lucha tiene la historia más de 6,000 años. Y esa situación la hemos escuchado muchas veces, pero la hemos escuchado tantas veces que ya se nos hace normal y no le prestamos la debida atención. No le prestamos el necesario cuidado hacia este punto, que el enemigo está ahí. Y declinamos en nuestra forma de vida, en algunas cosas bajamos, digamos, nuestra dependencia del Señor y comenzamos a tomar nuestro libre albedrío. Ya no voy a orar hoy día, lo voy a hacer mañana. Ya no voy a ayunar, hoy se me ha pasado la hora, no podía leer la palabra y ya, lo voy a hacer otro rato. Lo que les estoy comentando, queridos hermanos, es lo que realmente pasa entre los hermanos, entre nosotros. ¿Y por qué? No estamos conscientes de que estamos en plena guerra espiritual. Esta es la verdadera guerra mundial. Y sabes, ante tu negligencia, el enemigo, ¿qué hace? Gana terreno. Gana terreno. Y lamentablemente de esas cosas quedan pues consecuencias. Quedan las consecuencias. ¿Volvemos al Señor? ¿Nos arrepentimos? Sí, pero si hay consecuencias, esas tenemos que sobrellevarlas. Dice en Efesios 6:11, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos. ¿Cómo has venido a la congregación hoy día?
vestido, no has venido desnudo, has venido vestido. Cuando la palabra nos señala que debemos estar vestidos de esta armadura, es que esta armadura no te la tienes que quitar, hermano, hermana. La tienes que vestir todo el tiempo hasta que el Señor venga. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso Pablo nos refiere y dice, vestidos de toda, no dice parte de la armadura, solamente toma el yelmo o el escudo. Toda la armadura, porque cada una tiene su razón de ser, como lo vamos a ver. Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta palabra acechanzas, metodeia, significa maquinaciones, engaño, astucia, treta, fraude y métodos artificiosos. Y es así, el enemigo es muy sutil, muy sutil. Y hay que tener cuidado. Esta palabra acechanza incluye todos los pecados, prácticas inmorales, teologías falsas y religión falsa, así como todas las trampas y atractivos del mundo. Ahora, al estar vestidos significa tener esta vestimenta siempre puesta, estar cubiertos con esta armadura. Esto significa usarla toda nuestra vida, hermanos, desde que conocemos al Señor y tenemos la lectura esta, tenemos que asirnos, vestirnos de esta armadura. Y esto porque debemos entender que estamos en guerra. Cuando tú te retires de este lugar, de esta reunión, lo que quiero que quede en ti es que estás en guerra y que eres un soldado y que tienes la armadura, no estás dejado a tu suerte. El Señor en su misericordia y fidelidad ha pensado todo, desde el principio ha pensado cómo dotarnos de esta armadura. Y obviamente en el contexto del tiempo, la armadura que utiliza Pablo es porque en ese tiempo los griegos, los efesios, conocían toda la cultura romana, ¿no? Y ellos vestían esa armadura, tenían el casco, tenían la espada, tenían zapatos especiales para la guerra, porque principalmente la cultura romana, esa civilización romana, era de ensanchar, ¿no? De ensancharse, y ocupó en un momento de la historia gran parte de lo que es el continente europeo. Entonces ellos eran hombres de batalla, bien preparados. Las maquinaciones, estas acechanzas, son pensamientos que pone el enemigo, negativos en algunos casos. Envidia, maledicencia, muerte, derrota, traición, dudas, mentira, orgullo. ¿Cómo te habla a ti el enemigo en esos momentos críticos? Y recuerdo, cuando veo esto de las acechanzas, recuerdo los primeros capítulos de nuestro hermano, del libro que ha escrito nuestro hermano Américo Vilca, habla de eso, de sus luchas. No podía ni dormir el hermano. Bueno, nos hemos enterado que hay un libro acá de un hermano que ha escrito, sí, y nos ha dejado acá. Leamos, hermano. No todas las congregaciones tienen el privilegio de tener a alguien que escriba un libro y deje como testimonio su recorrido en el Señor. Eso edifica, alienta. Entonces él decía en los primeros capítulos esas luchas y no podía ni dormir. Hasta llegó a puntos de buscar ayudas psicológicas, psiquiátricas. Al final, obviamente, la victoria es del Señor. Pero podemos ver que Satanás tiene en la mira la mente del creyente. Pero Dios ha provisto una protección al desenmascarar las tretas del enemigo en las Escrituras. Y ha puesto a disposición de sus hijos, ¿qué? La verdad. La verdad para contrarrestar todas esas maquinaciones, pensamientos negativos que quiere poner el enemigo en nuestra mente. Dice en 1 Tesalonicenses 2:18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Es decir, el enemigo siempre está ahí tratando de estorbar. ¿Lo ha hecho contigo? ¿Alguna vez te ha puesto temor
¿Alguna vez te ha inquietado porque podías dar una palabra a alguna vida que estaba ahí a tu alrededor? ¿No has hecho algo, tal vez una obra de misericordia, y el enemigo te ha frenado y te ha hecho pensar primero, uy, no, si das esto te vas a quedar pobre, necesitas, no lo des? El enemigo está constantemente atacándonos a nosotros. Él estorba, él quiere entorpecer la propagación del evangelio. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es decir, el cristiano tiene que tener un buen testimonio y no caer en descrédito, porque el enemigo también ahí te va a poner el dedo, y te va a tratar de hundir y te va a recordar aquellas deficiencias. Él tiende trampa, Él nos tiende trampa todo el tiempo. Por eso es que tenemos que estar alertas, no tenemos que descuidarnos. Estamos en guerra, hermanos. Como dicen los abogados, el desconocer la ley no te hace acepto de ella, ¿no es cierto? Aún desconociendo las maquinaciones del enemigo y no te pones en pie de guerra, vas a perder, vas a caer. Y eso es lo que no quiere el Señor. Por eso nos habla y nos ministra y nos recuerda que Él ha provisto de esta armadura. Continuamos y dice el 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lucha, tenemos lucha contra sangre y carne, un término que denota, en este caso en el contexto que habla, es una lucha cuerpo a cuerpo. Como dicen, mano a mano. De esa forma nos tomamos con el enemigo. Él quiere así. Él nos lleva a eso y nosotros tenemos que estar en esa posición de lucha. Ahora dicen, no tenemos lucha contra sangre y carne. Y aquí quiero aclarar un detallito. Alguna vez he escuchado que, bueno, mi carne me hace pecar y yo la tengo que flagelar, y hasta películas hay de aquello, ¿no? Que monjes tratando de seguir una disciplina y no podían conseguirlo porque encontraban que su carne era su debilidad y se azotaban y se flagelaban. Aquí lo correcto es que la carnalidad, no tu carne, no tu físico, la carnalidad es de lo que hay que cuidarse. Pablo refiere en sus cartas sobre esto, llamando carnales a los que estaban en la carnalidad, su mente proveyendo para las cosas de la carne y no para el Señor. Tengamos ese cuidado. Y pasamos al punto 2, que es armadura para la contienda. Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Apagar todos los dardos del fuego del enemigo y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración, súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. De lleno entra a la parte de la armadura y nos nombra piezas, diferentes piezas, ¿no es cierto? Nos habla de el cinto, ceñidos, el cinto, la coraza y los calzados. Son elementos básicos para una armadura, y estas tienen que estar todo el tiempo con nosotros. Es decir, la verdad, la fe y el apresto del evangelio. Las últimas 3 piezas, escudo, yelmo, espada, se mantienen bien preparadas, deben estar bien preparadas. Son parte de la armadura que el Señor nos ha dado. Pero toda esta armadura ya se había pensado desde un principio. Si nosotros revisamos la escritura en Isaías 11:1 al 5, dice la escritura: y brotará un retoño del trono de Isaí,
y un vástago de sus raíces. Dará fruto y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad. Por los afligidos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Isaías 11:5, la justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad señor de su cintura. ¿A quién nos está mostrando? El Señor. El Señor está siendo revelado aquí. Claro, en ese entonces no entendían. Hacían una comparación con los reyes de ese momento, con los asirios, con los mismos reyes de Israel. Pero este Señor, este reinado justo de la vara que nos muestra el Mesías, es el que cumple a cabalidad todo esto. Y Él estaba siendo de alguna manera revelado en ese tiempo. ¿Cómo iba a ser ese rey? De esta escritura recibimos este adelanto sobre la venida del Mesías y a contraposición de lo que sucedía en ese entonces con los reyes, donde no obraban con justicia, hacían su capricho, mostraban, perfilaban a este rey que es justo. Oh, cuán grande eres, Señor, que desde un principio habías pensado en darnos esta armadura y con semejantes atributos tuyos. Aleluya, aleluya. Efesios 6:13, resistid en el día malo. ¿Cuál es el día malo? ¿O cuántos son los días malos? Todos, desde la caída son todos malos. Tenemos que agarrarnos del Señor. Y hay momentos bien críticos donde parecería que las cosas se suman, ¿no? Primero te notifican con algún problema, que tu hijo tiene un problema en el colegio, que no sé, te ha venido una sanción y se ha complicado porque, no sé, tu carro se ha descompuesto y además has peleado con tu pareja. Hay momentos bien críticos, ¿no? Bien malos, donde estamos realmente tan tensos que podemos reventar, ¿no? Explotar como una pipoca. Pero la palabra nos dice que podemos resistir en el día malo. ¿Cómo? Con la armadura de Dios. Y dice, y habiendo acabado todo, estad firmes. La meta es permanecer firmes contra el enemigo sin ceder terreno ni vacilar. Esa es la meta, estad firmes. Cuando hay problemas, querido, ¿estás firme? Hay momentos críticos, bien tensos, sí. ¿Estás firme? Y en Efesios 6:14, estad pues firmes, reitera por tercera vez Pablo. Y les dice a los efesios a que asuman una posición firme en la batalla espiritual contra Satanás y sus huestes. Esta armadura es nuestra mejor defensa para confrontar los esfuerzos de Satanás, encaminados a fomentar la desconfianza de Dios, abandonar la obediencia, producir confusión y falsedad doctrinal, estorbar el servicio a Dios, traer división, servir a Dios en la carne, vivir con hipocresía y mundanalidad o cualquier otro ataque contra la obediencia bíblica. ¿Es verdad esto? Sí. ¿Servimos al Señor y lo hacemos con todo nuestro ser? ¿O es que hemos tomado un nivel donde en parte tenemos nuestra zona de confort y en parte servimos? En parte asumimos la verdad, pero en algunas cosas nos podemos deslizar, socapar. Esto pasa, es real, hermanos, pasa. A veces los estándares del Señor los queremos humanizar a nuestra forma de vida, a nuestra forma de pensar. Y eso no puede suceder, no debe ser así. Seríamos faltos de peso.
De lo que se está hablando es de tener una vida tibia, ¿no? Cuando permitimos estas cosas ligeras, con muchas cosas que necesitan ser cambiadas en nuestro diario vivir y o servir. Influencias del mundo que tal vez las hemos acogido y las hemos validado como aceptables, cuando a la luz de la palabra van en contraflecha de lo que es santidad y un servicio agradable a nuestro amado Señor. Tenemos que recordar que el servicio tiene que ser íntegro, vida de piedad. No es que eres cristiano aquí y allá en tu trabajo, ya no, de ninguna manera, íntegro. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, no duales, no doble ánimo. Los soldados se vestían con túnicas que se mantenían pegadas al cuerpo, es decir, vestían aquello lo estrictamente necesario, no habían puntas, ¿no? Cuando tú miras a un soldado, miras que algo está ahí medio salido de su lugar, porque de ese lugar lo puede agarrar el enemigo y lo somete. Todo tiene que estar cohesionado y esa es la verdad. Todo tiene que circunscribirse a la verdad. El cinto era necesario para mantener ceñido el cuerpo. Todo el material desparramado era poner en vulnerabilidad a cualquier soldado. Pablo parece tener en mente la seguridad que proviene de confiar en la veracidad de la palabra de Dios. Claro que sí. Él está hablando de eso, de la verdad. Dice en Lucas 12:35, estad ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Primera Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nos está reiterando que la verdad es parte de este equipamiento. Y aquí alude a la idea de un compromiso sincero para luchar y ganar sin hipocresía, con disciplina personal y la devoción que se requiere para la victoria. Todas las cosas que estorben y obstaculicen deben ser quitadas del medio, hermano. Deben ser quitadas del medio. Si tienes duda de alguna cosa que no está de acuerdo a la palabra de Dios, ponla delante del Señor y el Espíritu Santo te va a hablar. Hermano, el Espíritu Santo te va a hablar. Nos habla, nos ministra. He escuchado, hermano, me lo vas a orar. Está bien, podemos apoyar en oración. Eso dice la palabra. Y a veces también en la calle cuando nos topamos con gente necesitada y te estira la mano, en vez de darle monedas, mejor sería darle una herramienta de trabajo, ¿no es cierto? Para que no tenga la dependencia de estar siempre pidiendo a la gente. De esa misma forma y con esa figura, nosotros tenemos que depender del Señor. ¿Hay autoridades en la iglesia? Sí. ¿Podemos aconsejar? Sí. Pero el fin de las cosas es que tu dependencia directa es del Señor. Y el Espíritu está dispuesto. Está dispuesto. Sigamos, Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Coraza. ¿La coraza qué protege? El pecho, ¿no es cierto? Y dice la palabra coraza viene del griego tórax. Y es simpático, alguna vez que he tenido la oportunidad de escuchar a un médico sobre algún pariente que se ha tenido que operar el corazón, por ejemplo, nos explicaba cuál es la función del esternón, que es el hueso que une las costillas, cuál es la función de las costillas y qué es lo que está protegiendo internamente los órganos vitales, ¿verdad? Ahora, cuando hay una confrontación entre dos soldados, entre dos guerreros, ¿qué es lo que trata de hacer el uno al otro? Darle, lastimar, dañar
en sus órganos vitales, ¿sí? Porque de esa manera va a vencerlo. Y cuando habla la palabra coraza, nos está haciendo referencia a una superficie dura, que en ese entonces era de cuero repujado. Tal vez le ponían algunas pezuñas de animal o metales, ¿no? Para que sea resistente. Pero, ¿cuál es el lugar del soldado que debe ser atacado en una contienda de cuerpo a cuerpo? Decíamos, proteger nuestros órganos vitales, el torso. Dice, por cuanto la justicia o la santidad es una característica tan distintiva de Dios mismo, no es fácil entender por qué es la protección principal de un cristiano contra Satanás a sus acechanzas. Es decir, ¿dónde está apuntando a tus órganos vitales? ¿Dónde has recibido la verdad? En tu corazón. ¿Dónde ha sido revelado el Señor? En tu corazón. ¿Dónde el enemigo va a apuntar con mentiras, con engaños? Tu corazón. Pero ahí está la coraza de justicia. A medida que nosotros vivimos con fidelidad, en obediencia y comunión con nuestro Señor, la justicia del Hijo de Dios produce en nosotros una justicia práctica y diaria, que se convierte en una coraza espiritual formidable. Formidable. Años atrás, tiempo atrás, Alfredo nos compartía sobre esas luchas, los valientes de David, ¿se acuerdan? Esas luchas espirituales y esas victorias que tenemos es justamente por esa coraza de justicia que traemos aquí, esas victorias, y nos gozamos como cuerpo de esas victorias que el Señor nos permite tener. Ojo, cuidado con la falta de santidad. Te deja vulnerable. Ahí viene lo que repasábamos un momentito antes, de ser ligeros en algunas cosas. No hay intermedios, ¿verdad? No hay intermedios en la iglesia, no hay intermedios en los hijos. Hijo de Dios o hijo de Él, o eres santo o no eres. ¿Verdad? ¿Verdad? El Señor lo ha hecho así. El Señor lo ha hecho así. No hay intermedios. Entonces, si piensas que como hemos debido escuchar, este amiguito queda bien con Dios y con el diablo, ¿es verdad? No es verdad. No es verdad. Santidad a Jehová. El cristiano vencedor nunca baja la guardia, porque en el momento menos esperado el enemigo vuelve. Nunca nos deja en paz, aunque cada victoria sobre él lo deja debilitado. Y es verdad, vamos creciendo en nuestra fe, y cuando viene el enemigo ya somos firmes. Hemos entendido y podemos exponer la coraza de justicia. La hemos ensayado en nuestro pecho, ¿verdad? Prosigamos, Efesios 6:15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Interesante, cuando revisaba la Biblia escrita en el formato de MacArthur, él hacía la referencia de los zapatos de los romanos que tenían clavos. Los soldados romanos dice que tenían en sus zapatos clavos. Y yo me imaginaba, ¿no? Es como de esos alpinistas cuando van y están trepando un nevado. No puedes subir con botas o tenis sencillos, ¿no ve? Tienen que tener clavos para asirse al hielo. O como un atleta está concursando, está en una competencia y se ponen los spikes, ¿no es cierto? Y tienen unas clavijas chiquitas que se adhieren a la pista de tartán y pueden desplazarse con mayor facilidad, firmeza. Entonces, esa parte, MacArthur hace ese paralelismo y nos dice que nuestros pies son como esos, deben estar fundados en el apresto del evangelio de la paz. ¿Cuál es nuestra firmeza de ese apresto del evangelio? Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Estoy firme en eso? Sí, estoy firme.
No hay nada ni nadie que nos pueda hacer frentes. No hay nada. ¿Enfermedad? ¿Problemas familiares? No, estamos firmes. Antes en todas estas cosas, dice Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, si tú estás de acuerdo, hermano, puedes decir amén. Así tiene que ser. Esa es nuestra fe. Eso es lo que creemos. Efesios 6:16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. La palabra griega aquí de escudo hace referencia a un aparato grande que han debido ver con los policías, digamos, cuando hay confrontaciones, ¿no? Que les cubre casi todo el cuerpo frente a aquellas cosas que pueden lanzar una bomba molotov, digamos, ¿no ve? Se protegen piedras, yo que sé, elementos contundentes. Y hace referencia a aquello que te cubre el cuerpo. Y eso es un elemento defensivo ante las acechanzas del enemigo. Fe. ¿Cuáles son esos dardos? También los podemos sentir en nuestro pensamiento, ¿no? En nuestro vivir. Pero básicamente lo que trata el enemigo es de generar desconfianza y desorden en tu persona para con Dios. Y ante esos dardos nosotros esgrimimos nuestra fe. Fe. Un tiempo atrás recuerdo, hubo una prédica acá donde invitamos a un hermano que tenía el don de sanidad. Y recuerdo, pasó él, predicó y dijo: bueno, ¿quiénes están enfermos? Bueno, ¿tienes fe? Sí, vamos a orar. Señor, por favor, obra tú con sanidad en el cuerpo. Listo. Tal vez esperábamos que se sacudan las cosas, que él haga, no sé, algo extraordinario. Es fe. Es fe. Doy testimonio de una enfermedad que tuve, el herpes zóster, donde clamé al Señor. Y dije: tú eres bueno y misericordioso y tú me puedes levantar. Él escuchó mi oración, pero yo tuve fe. La palabra dice que es imposible agradar sin fe. Salmos 18:30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Proverbios 35, toda palabra de Dios es limpia, el escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprendan y seas hallado mentiroso. Primera Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Si los dardos del enemigo daban en el escudo, con seguridad caían, ¿verdad? Caen, porque tú estás poniendo el escudo de la fe y no te está llegando y no te va a llegar. Cuando está comenzando a ver esos pensamientos, recuerda la palabra: renovaos vuestro entendimiento. Porque el enemigo, el príncipe de las tinieblas, y el cual ahora tiene mucho poder en la tierra, en este mundo, él es derrotado con tu fe, recordando lo que el Señor ha hecho. Fe en aquel que es todopoderoso. Y no es un tema de solamente avivarlo y gozarnos en la alabanza, que es muy bueno. Yo realmente me gozo en la alabanza cuando manifestamos estas verdades del Señor.
Y cuando la iglesia proclama, cuando la iglesia goza de esa verdad, ¿qué crees que pasa en las tinieblas? Tiemblan sus quiciales, tiemblan sus cimientos, porque eso es verdad. Eso es verdad. Por eso la Escritura no en vano dice que este lugar es lugar tremendo, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo, estamos hablando del casco, ¿no es cierto? Protege tu mente, protege tu cabeza. Es un lugar también vital en el guerrero. Por eso tenían esa cobertura. Pero cuando habla Pablo del yelmo de la salvación, no está hablando en conversos, ¿verdad? Está hablando a la iglesia, a hermanos, a personas que ya han sido salvas. Porque lo que sucede es que Satanás busca destruir la seguridad de la salvación de un creyente con sus armas de duda y desánimo. Muchas teorías hay al respecto. Hemos debido escuchar. El desánimo, el desaliento, el enemigo que te pone dudas. Aparecen nuevas doctrinas, nuevos pensamientos, nuevas filosofías. ¿Sí? Y eso se va renovando cada vez. Como el enemigo también es creativo, genera maquinaciones. Y como algún rato comentábamos con una hermana, Odette Armaza, que viuda de nuestro hermano Danilo Carranza, decía ella, la gente busca congregarse donde le ponen dulce a los oídos. La gente, hablamos en general, no estamos hablando de solamente creyentes, en general. Y es verdad, hay mucha gente que se inclina a buscar a un Dios que, yo voy a sembrar. Y eso le gusta escuchar, porque si yo siembro, voy a vencer y voy a lograr este milagro. Y no está lejos de nuestro conocimiento, de seguro, hermano, hermana, tú lo has escuchado. Este cáncer que es el evangelio, la doctrina de la prosperidad. ¿Acaso mi Dios necesita dinero? ¿Acaso necesita que yo siembre algo? Por misericordia y amor, Él me ha amado así como soy. Él te ha amado como eres. No necesitas pagar nada. No necesitas hacer nada. Es gracia. Porque si tú tienes que dar un dinero, ¿dónde está la obra del Señor? No hay. La estás aboliendo, pensando que con esto tú estás ganando. Es gracia. Es gracia. Tengamos mucho cuidado en lo que escuchamos, con lo que somos permisivos. Porque también a lo largo de esta gestión y en los estudios que hemos hecho de la palabra, en Juan, Pedro y las prédicas que también se han dado, nos están alertando a las cosas porque hay un enemigo que está pues camuflado en la iglesia. Ese es un peligro y hay que estar atentos, hay que estar atentos. Los ataques vienen a nuestra mente. El yelmo de la salvación tiene que estar ahí. El yelmo de la salvación. El enemigo quiere maldecir, atribularnos con dudas, pero nosotros somos fuertes en las promesas de salvación eterna que Dios nos ha dado en las Escrituras. De ahí la importancia de que tú conozcas las Escrituras. Conoce las Escrituras, conoce la verdad, conoce lo que el Señor tiene para ti en todo aspecto de tu vida, en todo aspecto de tu vida. Para el cristiano, la salvación que resguarda la cabeza es una figura de la protección contra los malos pensamientos, las intenciones de la carne y todas las maquinaciones venenosas que parten también del ser interior. Y es verdad, cuando de su propia concupiscencia, dice la palabra, ¿no es cierto? Hay cosas que también salen de nosotros, no le vamos a echar toda la culpa al enemigo.
Pero cuando nos ponemos a leer la palabra, cuando buscamos la comunión con nuestro Señor y estamos en relación directa con el Espíritu Santo, todas aquellas cosas se van afilando, se van enfocando en la santidad al Señor, en agradar su corazón. Tomamos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí está un elemento nuevo en la armadura. Ya no es defensiva, sino es ofensiva. Con la espada yo puedo agredir, ¿no? Puedo agredir. La espada, que es la palabra de Dios. Ahora, esta armadura es para ejercerla ¿dónde? Si nos vamos a vestir todo el tiempo, esta armadura va a estar en la congregación, va a estar en el lugar de trabajo, va a estar en la universidad, va a estar en medio de tu familia, en todo lugar, ¿verdad? ¿Y te ha pasado que ante una circunstancia escuchas al compañero de trabajo y está buscando, no sé, un yatiri, una revelación, un amarre, y ahí puedes entrar con la espada y poner luz en ese lugar? Poner luz, dar testimonio de quién es Dios, qué dice su palabra respecto a eso. ¿Te ha pasado? Esgrime la palabra, esgrime la espada del Espíritu en esos lugares, porque eres soldado, porque eres combatiente del Señor. Para eso es este instrumento. No es solamente para defendernos, sino también para poner luz en las tinieblas. Efesios 6:18, orando en todo tiempo y en toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. En todo tiempo, toda oración y súplica. Llama la atención sobre esta variedad. Súplica, súplica. He tenido una escuela y le doy gracias al Señor por haber puesto en mi vida a Pastor Rodríguez, por ejemplo, Francisco Rodríguez, cuando nos reuníamos allá en la Evaristo Valle y comenzamos a orar por el ministerio de alabanza. Había un gemido. Yo empezaba a escuchar y a extrañarme cómo era la oración de los hermanos y había una súplica. Ahí he aprendido a gemir delante del Señor. Ahí he aprendido a hablar en lenguas, intercediendo. Porque dice que el Espíritu pide como conviene. La palabra dice eso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fluir en eso, súplica, en todo tiempo, en toda oración, perseverando. ¿Qué es perseverar? No una vez, no dos veces. Siempre perseverando por todos los santos. Entonces son marcas en el cristiano. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y un versículo corto que está en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Sin cesar. El término orando en griego, proseuchomeno, significa una dependencia constante de Dios. Oración podría traducirse mirándole como la fuente de poder. Y súplica como quien tiene el deseo de solucionar nuestra situación. Súplica, ruego, cuando intercedemos por los hermanos, por la enfermedad que está pasando, por la prueba. Súplica, ruego. En el Espíritu, subraya el aspecto de la sumisión necesaria para alinearnos con la voluntad de Dios. En el Espíritu. En el Espíritu. Velando, en una descripción de aspecto práctico. Las cosas que estamos revisando, hermanos, no tiene que quedar, hemos escuchado de esto. Sé que es la armadura del Señor. Sé cómo
¿Cómo está compuesta esta armadura? Pero la palabra dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Orando, perseverando por todos los santos. Pablo, en la última parte, en el 18, habla de orar, y también en el 19 y 20 dice, y por mí, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, no con denuedo, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Es decir, una dependencia total de él, y pedía la oración. Ahora, ¿dónde estaba Pablo cuando escribe esta carta? En la cárcel, en Roma, sufriendo, ¿no es cierto? Pero en algún momento de la escritura dice, oren por mí, porque quisiera estar en la casa de una hermano, fuera de este lugar. No, él estaba mirando un bien mayor, que era la dependencia de él a su Señor. ¿Cómo está nuestro corazón, queridos, respecto a esta necesidad y de interceder por la iglesia, por los santos? Necesitamos tu oración, hermano. Yo necesito que ores por mí. Quiero tener esa dependencia absoluta del Señor y transmitir aquello que está en el corazón del Señor. Es una responsabilidad muy, muy grande. Necesito tu oración. Los hermanos que están pasando enfermedad, alguna necesidad, necesitan de tu oración. Somos un cuerpo, somos un ejército, y la palabra nos indica a que lo hagamos así. A que lo hagamos así. Con denuedo. Con confianza delante de nuestro Padre. Con denuedo también significa hacerlo sin ambigüedades, sin doble ánimo. Pablo quería ser dependiente, preciso, confiado, cuidadoso para hacer su tarea en el nuevo campo de la labor que Dios le había dado al revelar este ministerio de llevar el evangelio de los gentiles. Pero él quería ser preciso, quería esa dependencia total del Señor para hacerlo como él quería. Para finalizar, hermanos, debemos recordar, estamos en una verdadera guerra mundial que se libra hace más de 6,000 años, hoy está vigente, Estamos en guerra, y el hecho de que tal vez tú la quieras ignorar no te va a evitar consecuencias. Varón, sacerdote de tu casa, esgrime esta armadura. El beneficio lo va a tener tu esposa y tus hijos. Que tus hijos puedan ver un guerrero en tu casa, en oración, con denuedo, con gemidos, orando por el resto de los hermanos, orando por la familia, cubriéndolos, porque el Señor te ha dado autoridad, varón. Eres sacerdote, apartado. Es verdad, tienes tus actividades ahí afuera, pero eres apartado, utensilio, gran privilegio, utensilio en las manos del Señor, en las manos del Señor. Cuando tú entiendes y vives de acuerdo a esta palabra, es un verdadero deleite y disfrute, porque estás bien firme en el evangelio. Esgrimes tu fe. Tienes la palabra, el Espíritu en tu mano. Hay autoridad delegada. Hermana, ayuda idónea. Mujer temerosa. También está en ti buscar de Dios, leer la palabra. Porque acá no dice a los varones únicamente, ¿no es cierto? La armadura no es varones, sino hijos de Dios. Tomen esta armadura, tomen esta armadura. Dios mismo ha provisto esta armadura específica para estar de pie en esta lucha. Y esta armadura es nuestro Señor revelado, Jesús.
Revestidos de Él, somos vencedores. Somos un ejército con un solo capitán, ¿es verdad? No hay muchos generales, no hay muchas autoridades. Un solo capitán y Él va delante nuestro. Ha abierto la senda. Él nos ha dado la victoria. Y sobre eso caminamos nosotros. Y entre nosotros estamos unidos y apoyándonos en oración. Y eso tiene que ser como una muestra clara de nuestra dependencia ante nuestro Creador, ante nuestro Señor. ¿Hay necesidad en la iglesia de recordar cosas? Sí, hay necesidad. ¿Hay necesidad de volverles a escuchar? Sí. Es necesario que al escudriñar la palabra, por ejemplo, podemos discernir cosas claramente, ¿no? Dice que la palabra, esa espada entra hasta el tuétano. Ahí no hay medias tintas, no podemos dibujar las cosas. Entra hasta el tuétano y discierne los pensamientos. Entonces, busquemos del Señor. Toma, hermano, la armadura del Señor. Viste la armadura del Señor, no solamente acá, en todo tiempo. Esgrime esa espada. Y si hemos fallado en algo, corramos al Señor, corramos al Señor. Hemos sido negligentes tal vez en no usar una pieza de esta armadura, o hemos sido ligeros, o hemos validado alguna cosa que no corresponde. Corramos al Señor, corramos al Señor. La intención no es de poner cosas dulces en tu oído. La intención es de que escuches al Señor. Escuches al Señor. Amado Dios, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, por la vida de tu iglesia. No queremos tener un montón de reglas morales, Señor, sino queremos tener una vida escondida en ti y disfrutar, Señor, de aquello que tú has provisto. Como guerreros, Señor, levantar la bandera de victoria y recordarle al enemigo que vencido está. Vencido está. Y ante sus acechanzas, esgrimir la verdad, tu palabra. Esgrimir tu victoria en la cruz. Y mostrar los frutos de esa sangre derramada en el madero por ti. Muchas gracias, amado Señor, por este tiempo. Muchas gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Sí, Señor, entramos confiadamente. Entro a Sion, al lugar de mi seguridad, a la roca donde firme estoy, a la roca donde fuerte soy. Entro a Sion, al lugar de mi seguridad, a la roca donde firme estoy, a la roca donde fuerte soy. Creo en ti, creo en ti, creo en ti. Creo en tus promesas, creo en tus promesas. Creo en tus palabras, creo en tus palabras. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti. Creo en lo que dices, lo que dices. Creo en lo que hablas, que hablas. Jesucristo, Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de Dios, piedra preciosa, piedra angular, piedra probada, de cimiento estable, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, el que creyere no se apresure.
roca donde firme estoy, a la roca donde fuerte soy. Entro a Sion, al lugar de mi seguridad, a la roca donde firme estoy, a la roca donde fuerte soy. Dile, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en tus promesas, creo en tus palabras, creo en tus palabras. Oh Señor, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en lo que dices, creo en lo que dices, creo en lo que hablas, creo en lo que hablas. Jesucristo, Hijo de Dios, Jesucristo, Hijo de piedra preciosa, piedra preciosa, piedra angular, piedra angular, piedra probada, piedra probada, de cimiento estable, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure, dijo el Señor, he puesto un fundamento en Sion, fundamento, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré, mas sobre ella edificaré, dijo el Señor, he puesto fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré, dijo el Señor, he puesto fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré, dijo el Señor, he puesto fundamento en Sion, la roca eterna desechada fue, mas sobre ella edificaré. Jesucristo, Hijo de Dios, piedra preciosa, piedra angular, piedra probada, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Oh Jesucristo, Hijo de Dios, piedra preciosa, piedra angular, piedra probada, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Solo las voces, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti. Dile, creo en tus promesas, creo en tus promesas, creo en tus palabras. Dile, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en lo que dices, creo en lo que hablas, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en tus promesas, dilo con fe, creo en tus palabras, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en lo que dices, creo en lo que hablas. Amén. Si tú crees al Señor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp:
En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.